Vamos a empezar la clase, a ver. Y Sí, entonces doctor, todo bien. ya, entonces acá vamos a hablar brevemente de antidiabéticos orales. Ya mencionó su compañera. Cuando sospechamos, tenemos la sospecha clínica de diabetes, es pues cuando el paciente presenta poliuria, polifagia y polidipsia. Paciente con baja de peso, ahí debemos sospechar en diabetes. Y tenemos que hacer los exámenes también complementarios que requiere. Por ejemplo, acá hay los criterios, tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos de diabetes de la ADA, que son la hemoglobina glicosilada mayor de mayor de 6,5%, la glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro, repetido, la glucosa tras 2 horas de 75 gramos, el test de tolerancia a la glucosa, le dan con un vasito de limonada, 75 gramos de azúcar, si es mayor de 200, y que la glicemia al azar sea mayor de 200 en cualquier momento. Si el paciente cumple con esos 4 criterios, es diabético. Y lógicamente tenemos que iniciar el tratamiento con farmacológico. Entonces iniciamos, el primer tratamiento después del diagnóstico es iniciar con biguanida, con metformina. Ese es el primer medicamento que utilizamos, la metformina. Si no controla con metformina, en 3 meses hacemos un control y recién agregamos sulfoniluria o otro tipo de medicamento, pero siempre inicialmente iniciar con metformina. Entonces esto ya sabemos. Vamos a pasarle este espacio. Las sulfonilurias básicamente son secretagogos, estimulan las células beta del páncreas para que secreten insulina. Las biguanidas son medicamentos que básicamente inhiben la gluconeogénesis, como mencionó su compañera, y también disminuyen la resistencia a la insulina, para que esta insulina, para que esta glucosa ingrese fácilmente y se deposite en el músculo, ¿no? En el músculo. Entonces disminuyen la resistencia a la insulina, las biguanidas. Estas son las sulfonilurias que se utilizaban. La de primera generación fue la clorpropamida, ya actualmente ya no está en el mercado porque producía mucha hipoglicemia. La de segunda generación tenemos la glibenclamida, la glicacida, y la de tercera generación que actualmente tenemos en el mercado es la glimiperidida. Estas son las sulfonilurias. Entonces acá tenemos el algoritmo. El tratamiento de primera línea es metformina, ¿no? Diagnosticamos al paciente y le iniciamos metformina. La dosis máxima, la pastilla viene de 850 miligramos y podemos administrar 850 miligramos cada 8 horas, que multiplicado por 3 sería más o menos 2.550 miligramos en 24 horas. Entonces, esa es la dosis máxima. Si yo les pregunto en el examen al paciente diabético con qué se le inicia, con qué fármaco, tienen que responderme con metformina, 850 miligramos cada 8 horas, y un equivalente a 2.550 miligramos en 24 horas. Luego, en 3 meses se hace el control, y si tiene una hemoglobina glicosilada persistente, alta, mayor de 6,5%, tiene por decir 8, hay que agregar otro medicamento que es la sulfoniluria. Dentro de ellos tenemos la glibenclamida. Podemos agregar la dosis máxima de glibenclamida de 5 miligramos cada 8 horas, que por 3 sería 15 miligramos en 24 horas. Ya, eso anoten, por favor, eso les voy a preguntar en el examen. Si el paciente no controla la glicemia con 850 miligramos de metformina cada 8 horas, ¿cuál es el siguiente fármaco que se puede añadir? Tienen que responder glibenclamida, 5 miligramos cada 8 horas, un equivalente a 15 miligramos al día. Y si el paciente después de 3 meses con sulfoniluria y metformina no controla la glicemia, ya pensamos en usar insulina. Ya. Continuamos con el siguiente eslabón, es insulina, el último. Actualmente en el mercado existen nuevos antidiabéticos orales, como los inhibidores de DPP4, que son medicamentos muy buenos. Cabe decir que los inhibidores de DPP4
solo se combinan con metformina. Ya, solo se combinan con metformina. Y los inhibidores de PP4 solo se combinan con metformina, no se deben combinar con sulfoniluria. Entonces, también está contraindicado el uso de sulfonilurias en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros minuto o en insuficiencia hepática severa. Ya está contraindicado. En gestantes, eso es importante. Ustedes dan a una gestante la enclamida, el feto muere, produce hipoglicemia y lo denuncian. Ya saben, nunca se utiliza sulfoniluria tipo glibenclamida en una gestante. Jamás. Las sulfonilurias se estimulan por las células beta del páncreas a secretar insulina. Las dosis, ya les mencioné, el tiempo de vida media es importante, 24 horas de la glibenclamida. Por eso es que los pacientes que hacen hipoglicemia con estos fármacos hay que hospitalizarlo por lo menos un día. Otra cosa que me olvidaba decirles en el seminario de hipoglicemia, les puedo preguntar, paciente viene con una nivel de glicemia de 40 de 40 miligramos por decilitro tiene de glicemia. ¿Cuál es el tratamiento inicial que damos? A ver qué dicen. Dextrosa 33%. ¿Cuántas ampollas? 3 ampollas. 3 a 4. Ya, 3 a 4, ya miren, así miren, cada ampolla de destroza al 33% trae 6.6 gramos, 6.6 gramos. Se dice en la literatura que cuando viene un paciente con hipoglicemia debemos dar 25 miligramos endovenoso, 25 miligramos de glucosa endovenosa. Entonces sería 6.6 por 3, ¿cuánto sería más o menos? 20. 6.6 por 3, 18.9. ¿cuánto? 18.9. Para que sea Casi 25, 20. para que sea 25, ¿cuánto debe ser entonces? 4. 4. 4. 4. Entonces la respuesta es 4, ¿ya? Entonces yo le voy a preguntar en el examen, paciente que viene con una glicemia de 35, por ejemplo, 35 miligramos por decilitro, entonces el tratamiento inicial que dicen las guías para la hipoglicemia es dar 25 gramos de glucosa, ¿no? Entonces, tiene que ser 4 ampollas. 4 ampollas, ¿ya? Porque sale 6.6 por 4, casi salen los 25. Sería 4. No se olviden, a eso les va a preguntar en el examen. Y recordar, importante, que la destroza al 50% no se pasa por vía endovenosa. Se puede pasar por vía endovenosa, pero por catéter venoso central. ¿Ya? Catéter venoso central por una vía periférica va a causar dolor. El paciente no lo tolera la destroza al 50% por una vía periférica. Tiene que ser por una vía central, un catéter venoso central. Solo por esa vía podemos administrar ese tipo de fármaco, de infusión, ¿no? De destroza al 50%. Yo alguna vez he tenido un paciente que fue un policlínico X, le indicaron glibenclamida a una mujer de 40 años, le indicaron glibenclamida 2 tabletas cada 8 horas. ¿Qué opinan? 2 tabletas. A ver qué dicen, opinen. Me han dado mucho de fármaco. He pasado la dosis máxima. La dosis doble, ¿no? Y esta mujer llegó con 30 de glucosa, le pasamos las 4 ampollas que definimos, ¿no? De destroza. El paciente nada, no mejoraba. Mejoraba por momentos y de ahí volvía, pasaba 30 minutos, subía a 80, 90 y volvía a caer a 40, 30. Hemos hecho esa indicación como 4 veces. A la cuarta ya decidimos colocarle también la destroza al 10, pero a pesar que tenía destroza al 10 en infusión,
seguía cayendo la glucosa. Entonces, lo que indicamos fue una destroza al 50%, pero por catéter venoso central. Ya llamamos a la UCI por precaución y la UCI lo trasladó pues a su servicio con un catéter venoso central y la infusión de destroza al 50%. Solo así se pudo controlar. Cabe decir que si ese paciente continúa así con esa evolución ¿me escuchan? Cabe decir, si el paciente continuaba con esa evolución, había riesgo que haga muerte cerebral, que en estado vegetativo. No puede existir actualmente un médico que indique pues esas dosis de glibenclamida, 2 tabletas de glibenclamida cada 8 horas, ¿no? Casi la matan a la señora. Entonces avanzamos. La metformina, ya saben ustedes, inhibe la gluconeogénesis, disminuye la resistencia a la insulina, es el mecanismo de acción. También está contraindicada en pacientes con enfermedad renal crónica, tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros minuto, pacientes con cirrosis hepática, insuficiencia hepática, ¿ya? La dosis máxima es 850 cada 8, dosis total 2.550 miligramos en 24 horas. Avanzamos. Estos son los nuevos fármacos, los inhibidores de PP4, solamente se deben combinar con metformina, no se combinan con glibenclamida. Y básicamente eso es todo, ¿no? Eso es todo. Se dice que hay algunas recomendaciones cuando ya el paciente tiene una hemoglobina glicosilada altísima, por decirle de 9 o de 10, ya recomiendan que vaya de frente a insulina, ya no utilizar inicialmente fármacos antidiabéticos orales, debe ir a insulina. Esto ya hablamos. Y acá están las posibles combinaciones, ¿no? Metformina con sulfonilurea se puede combinar. Metformina con inhibidores de PP4 y la sitagliptina también se puede combinar. Metformina con insulina también. ¿Qué opinan de una combinación de glibenclamida con insulina? ¿Estaría bien? ¿Qué dicen? ¿Opinen? ¿Opinen, doctores? Yo creo que no se podría hacer esa combinación, doctor. Sí, pues no procede, ¿no? Riesgo altísimo que hagan hipoglicemia. Se puede combinar insulina sí con metformina, solo con metformina ya. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Doctor, buenos días. Una consulta. Y nos menciona que la primera línea es usar metformina, ¿verdad? ¿Hay alguna contraindicación del uso de la metformina? Sí, ahí les he mencionado, cirrosis hepática, tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros, o sea, pacientes que están en insuficiencia renal en hemodiálisis, también pacientes que tienen predisposición a hacer acidosis láctica, o algunos pacientes que no, usando el fármaco, no la toleran, presentan muchos episodios de diarrea. También se dice que los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, que tienen ya en estadios avanzados de fibrosis pulmonar, y hacen cuadros, tienen predisposición a hacer acidosis respiratoria y la metformina predispone a hacer acidosis láctica. Entonces ahí como que el riesgo de descompensación del sistema ácido-base va a aumentar, ¿no? Ahí también debíamos tener cierta precaución. Pacientes que tienen fibrosis pulmonar, que están con acidosis respiratoria, no deberíamos procurar no darlo. Y algunos han descrito que la metformina se puede utilizar en gestantes, sí. Hay alguna literatura que menciona para diabetes gestacional, lo plantea como tratamiento, pero no en estadios iniciales de la gestación, ya será en etapas finales después del tercer trimestre. Pero yo les sugiero en lo necesario, en lo posible, no usar antidiabéticos orales en gestantes. Otra cosa que me olvidaba, importante, como ha mencionado ahorita a propósito de la pregunta de su compañero. Si yo tengo un paciente que está con un pie diabético, está el pie
con pus, está con secreción purulenta, a este paciente diabético, que el pie sea infectado, así a esa severidad, ¿ustedes creen que sería recomendable continuar con antidiabéticos orales? No, eso sería No, la doctor. insulina. Insulina. Claro, cuando tenemos infecciones activas, infecciones activas, no se utilizan antidiabéticos orales, tenemos que utilizar insulina. También en los pacientes que tienen tuberculosis, ustedes eso van a ver también en el segundo. Pacientes con tuberculosis que tienen diabetes, el tratamiento es con insulina, ya no es con antidiabéticos orales. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, entonces en la diabetes gestacional se debería usar insulina. Claro, hay dos fármacos, doctora, que no pasan la barrera placentaria. Uno, la insulina, y el otro es la enoxaparina. Son los dos únicos fármacos que no pasan la barrera hematoplacentaria, la insulina y la enoxaparina. Se puede usar. En gestante, insulina y enoxaparina podemos utilizar. Y también se usaría después del primer trimestre. Sí, se puede plantear según la necesidad, ya el endocrinólogo lo define, bueno, previa evaluación por endocrinólogo. Pero en lo posible no utilizarlo. Se puede utilizar, más seguro es insulina, y la enoxaparina si es que hay algún fenómeno trombótico en la gestación que siempre puede, puede existir esa posibilidad, podemos plantear el uso. Pero otro tipo de fármacos como el glibenclamida, la misma metformina, darlo de inicio, no. Glibenclamida está totalmente contraindicado. Glimepiridina también está contraindicado. Se le dan ese fármaco a una gestante y a los 2 días el feto está en óbito, lo denuncian. No sé si hay alguna pregunta más. Pregunten, doctores, este es el tema. Doctor, ¿la metformina pasa la barrera placentaria? Claro, sí pasa, pues sí existe ese riesgo. Por eso es que más seguro es utilizar. Entonces sí o sí no se da en ningún momento de la gestación, ni siquiera en el tercer trimestre. Se puede presentar, dice, existe literatura, no he revisado, pero existe literatura que sí plantean su uso. No es una contraindicación absoluta, es relativa. Pero la absoluta sí es la glibenclamida, esa sí es absoluta. Y la insulina es más seguro utilizar en la gestación. Hay diabetes gestacional, los pacientes con diabetes gestacional más seguro es insulina. Salvo pues que esté en algún lugar donde no se pueda conseguir el fármaco, o no se pueda acudir a controles, ahí sí. Pero igual mejor no No, recetarlo, igual, ¿no? claro, no. Por eso yo les estoy acá comentando cosas puntuales que les va a servir a su práctica. No utilizar, por eso les vuelvo a repetir, antidiabéticos orales en las gestantes. No. Ok. Doctor, y en caso de los pacientes con diabetes y aparte de VIH-Sida diagnosticada, Los diabéticos con VIH-Sida. Claro, habría que individualizar al paciente, pues, ¿no? Habría que individualizar al paciente. Si no tiene tuberculosis, porque los pacientes con VIH hay algunos que hacen tuberculosis. Se podría utilizar, sí, metformina se podría utilizar de inicio con el otro con sitagliptina, podría usar. Sí se puede usar ahí. doctor, pero por regular un paciente con VIH-Sida tiende a perder peso y la metformina también ayuda a ese aporte de pérdida de peso, ¿no? Diferente Sí, a la glibenclamida que aumenta el peso. En este paciente no sería mejor empezar con glibenclamida y no por metformina, por la pérdida de peso, claro. también podría ser, sí. Sí podría ser, doctora. ¿Si ha revisado algún artículo? ¿Has revisado? Bueno, yo tengo acá mi resumen, doctor, de contraindicaciones y esas cositas.
Ya, pero esa, mira, la baja de peso es una, ¿cómo te puedo decir? Es relativo, ¿no? Eso sí es relativo. La idea es dar el fármaco que mejor controle la glucosa. Y ten en cuenta que estos pacientes, pues, tienen, con VIH-Sida, tienen varias enfermedades, ¿no? Y el menos dañino es la metformina, pero si lo tolera la sulfonilurea de inicio, podría utilizarlo. Sí, está bien, doctor. Está bien ese punto, está bien, a tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, ¿y cuándo yo sé que ya no puedo controlar al paciente con metformina y tengo que añadir, por ejemplo, insulina? Claro, ese es cuando tienes una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, el paciente está combinado con metformina y sulfonilurea, ¿no? Y tiene una hemoglobina glicosilada, por decirte, en 9%, en 8%. Quiere decir que las glicemias son por encima de 300, entonces ahí ya va con insulina, ya no va a controlar con antidiabético oral. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los antidiabéticos orales tienen un tiempo de eficacia, o sea, no es que siempre, toda la vida van a ser eficaces los medicamentos. El paciente puede empezar con un antidiabético oral ahorita y pierde la eficacia en 3, 4 años. En 3, 4 años. Puede perder la eficacia también en 8 años, en 10 años, ¿no? Puede suceder eso. Los medicamentos antidiabéticos orales con el tiempo pierden eficacia. Y cuando pierden eficacia, ahí uno va a ver en los controles que a pesar de la dieta que hace el paciente, de la que utiliza su medicamento en forma regular, ya la hemoglobina glicosilada sigue alta. Entonces, por ejemplo, si tiene más de 8, más de 9%, ya hay que pensar en utilizar insulina. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, en el caso del ovario poliquístico, he visto que también se administra metformina como profiláctico para la Ah, sí, diabetes. sí, eso sí, para disminuir se dice que los pacientes con ovario poliquístico son pacientes obesos, son mujeres obesas por lo general. Existe el término de prediabetes ahora. Ustedes van a escuchar el término de prediabetes. Diabetes es todos los criterios que hemos mencionado, pero existe el criterio, el término prediabetes. Prediabetes quiere decir que son personas que tienen resistencia a la insulina. No necesariamente son diabéticos. Y uno de ellos de estos casos es el ovario poliquístico, po. Y ahí sí te indicaba la metformina. Lo llaman como resistencia a la insulina prediabetes. Ese término van a utilizar. ¿En qué consiste? En que le dan un test de tolerancia a la glucosa y este está entre 140 y 200 en ese rango. Ahí ya lo consideran como prediabetes. Entonces, los pacientes prediabéticos sí ya actualmente veo que se está prescribiendo ya metformina. Y si en caso el paciente no tiene prediabetes, no le pueden indicar metformina, ¿no? O sí, igual. Y idealmente sería hacerle un test de tolerancia, ¿no? A definir estrictamente si es prediabetes. ¿Alguna otra pregunta más? No, doctor, tenemos clase en otro curso, comenzó hace unos 15 minutos. Ya, entren a su clase, ya. Hasta luego. Pásame la Muchas lista gracias, doctor. de todos los que están hoy día en la sesión, ¿ya? Pásame la lista de todas maneras Pásame la lista en un Excel y la exposición también de lo que han expuesto. De ahí los expositores en el Excel para colocar esa nota. Sí, doctor, ahora le mando el Excel. Ya, hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.